Estamos en un nuevo episodio de Entre Cerveza y Fundadores, recorriendo el ecosistema emprendedor, conducido por su servidor Luis Contreras, Luto para los amigos, y con Andrés Salcedo. Entre Cerveza y Fundadores es un podcast hecho por fundadores y para fundadores, y nace como un espacio de personas que compartimos experiencias similares en emprendimientos de base tecnológica, donde hablamos de nuestros dolores, aciertos y experiencias, y esperamos con esto aportar a nuestro ecosistema emprendedor, y así conseguir que cada día más gente se atreva. En esta edición de nuestro podcast, hecho por fundadores y para fundadores, como decía, invitamos esta semana a Pedro Pablo del Campo, quien es un emprendedor chileno y partner de Magma Partners. Nacido en Punta Arenas, Pedro Pablo viajó por el mundo en su juventud. Desde muy joven ansiaba participar en empresas en etapa inicial y luego se unió a equipos iniciales en varias empresas emergentes y organizaciones sin fines de lucro que unen Estados Unidos y América Latina. En 2016 se unió al equipo de Techstar en Austin como director de desarrollo de negocios para América Latina. Pedro Pablo ha traído su pasión por apoyar el emprendimiento latinoamericano a Magma, donde ayuda a administrar su cartera y evaluar a los inversionistas para el fondo. En este episodio analizarán una trayectoria profesional no tradicional y su rol en el ecosistema y su visión del ecosistema. Andrés. Bueno, arrancamos este nuevo episodio básicamente con el fin de poder aprender de aquellas personas y en estos momentos de Pedro Pablo, donde a nivel de fundadores, Pedro Pablo, tenemos 1000 dolores todos los días, 1000 cuestiones, y también nos hemos dado cuenta que cuando hablamos de fondos de capital, de levantamiento y otras cosas, todos los fondos son totalmente distintos, tienen sus propias tesis, sus propios criterios de selección. Y afortunadamente con Luis hemos tenido una gran cantidad de participantes de diferentes fondos y fundadores. Y Pedro, sé que vamos a tener una conversación enriquecedora, maravillosa, y que parte de esa sabiduría que logremos completar en esta horita de este episodio, sé que la vamos a llegar a cada rincón de Latinoamérica, a todos nuestros compañeros que hoy nos están escuchando. Pedro Pablo, cuéntanos un poco de ti. ¿Qué hacías antes y cómo fue que llegaste al mundo de la startup? Sí, bueno, primero que nada, hola. Gracias por la invitación, Luis, Andrés. Creo que como tú dijiste por ahí, como un poco no tradicional. Bueno, yo ahora estoy basado en Chile. Volví a Chile después de 7 años de estar en Austin, Texas. Me uní a Magma como socio en 2018. Estando en Estados Unidos, volví a Chile hace 1 año y medio aproximadamente, enero del 2022. Y antes de Magma, estuve, bueno, como dijiste, en Techstars durante un par de años. Fue súper interesante todo, trabajar como una empresa a nivel global que administra varios cientos de millones de dólares con programas de aceleración en distintos países de todo el mundo, mención en pleno crecimiento, así que súper reconocido a nivel global. Creo que fue súper enriquecedor. Estuve por ahí entre medio del 2011 y 2014 en Chile. Vendí un negocio en 2014. Todavía sigo socio de una agencia de diseño que sigue funcionando, la cual soy socio pasivo. Y estuve también en Nueva York trabajando en emprendimientos chilenos en Nueva York. Antes también trabajé para la primera como empresa not for profit en Chile, se llama Late, que venden agua purificada básicamente, y todo el 100% de las utilidades van a proyectos sociales canalizados de fundaciones importantes del país. Ahora creo que están vendiendo detergentes, ya tocó 3 o 4 dos productos distintos, commodities. Eso ya fue por ahí por el 2008, 2007. Entonces, siempre relacionado al emprendimiento como operador, después como fundador, después con Techstars empecé el mundo como más de la inversión, y ahora full 100% de este otro lado de la mesa como inversionista, pero igual a Magma aún lo seguimos viendo bien como una empresa también, como una startup básicamente, con todos sus dolores de crecimiento, etcétera, ¿no? Y el es un poco el recorrido de lo que me llevó. Y como el proceso como para llegar a Magma, porque hay un montón de fondos de capital de riesgo, uno enfocado en ciertas tesis, otras tesis en early stage,
más adelantado. ¿Por qué decidiste invertir en un fondo donde están enfocados a startups, en etapa temprana principalmente? Sí, fue como orgánicamente, se dio como orgánico, pero al final también creo que uno siempre tiene que ser como el listo, pero como que empujar un poco para que pasen las cosas, ¿no? Pero llegué a Magma, estaban en Techstars, Latinoamérica en su momento dejó de ser prioridad para Techstars, me cambiaron un rol un poco más global y yo sentía que ya no era, no, me metí a Techstars para hacer algo en Latinoamérica, estando en Estados Unidos, me cambiaron un rol más global y si bien estaba súper cómodo, no era realmente lo que quería hacer. Y ya, bueno, tenía yo un poco más de reconocimiento en la región, conocía fondos de inversión, conocía más emprendedores. Coincidentemente, Magma había invertido en una empresa que había pasado por el programa de Techstars, un americano que él vivía acá en Chile, y él lo conocí también, como coincidentemente en un evento de Techstars en Cincinnati. Él es americano que vivía en Houston, que yo vivía en Austin a 2 horas de diferencia. Y él siempre nos empujó, como, oye, se llama Devin Baptiste. Y me decía, Devin, tú deberías hacerlo con Nate, sí o sí. Que Nate es mi socio americano, que también interesante, súper interesante su historia en Chile, que feliz la comparto también es una historia como de emprendimiento. Pero siempre nos empujó a hacer algo en conjunto, pero no era el momento. Bueno, Magma Racine había levantado su primer fondo, estaba pensando en su segundo fondo. Era un fondo chiquitito, no tenían cómo pagarme, yo estaba muy cómodo también en Texas, entonces no funcionaba en ese momento. Y cuando me cambiaron de rol, decidí, dije, ok, quiero hacer esto, quiero apoyar a los emprendedores. Eso fue como el primer check, quiero apoyar a emprendedores. En Latinoamérica sí, lo quiero hacer desde un fondo de Venture Capital. Y ahí empecé a contactar distintos fondos que ya me conocían. Con Nate habíamos estado en una llamada también, por otras razones, nosotros no éramos amigos ni nada, habíamos estado en una o dos llamadas en conjunto. Y filosóficamente creo que conectamos muy bien con Nate, tuvimos una muy buena llamada. Cuando ya decidí cambiarme, dije, ok, quiero hacer otra cosa. Tuvimos como conversaciones más serias, dijimos, con Nate fue como lejos que el más como conecté filosóficamente de cómo vivíamos en la región, backgrounds relativamente similares. Él viniendo de Estados Unidos, yo viniendo como también como no del mundo de investment banking, que es como tradicional en el mundo de venture capital, sí, muy operadores los dos. Y nada, conectamos bien, después decidimos juntarnos en Houston 2 días, a estar como juntos, y con el otro amigo, con Devin, que fue el que nos conectó. Estuvimos 2 o 3 días juntos en Houston y decidimos irnos all in el uno con el otro, básicamente. Digo que trabajemos conjuntos, probemos 1 o 2 meses a ver que funca esto, que funcione en realidad la dinámica. Y pues, bueno, estamos todavía casi 5 años y medio después, después de, bueno, levantamos fondo 2, levantando fondo 3 y ya estamos deploying, como entregando fondo 4, así que creo que ha sido Los súper fondos 1, positivo. 2, 3 ya están completos, invertidos. Sí, El 4 sí. está abierto ahora, todavía. Estamos recién partiendo a invertir en el fondo ¿Ese 4. fondo del cuarto, qué orientación tiene y de cuánto es el fondo? No nos gusta mucho compartir el cuánto. Sí, te puedo decir que, o sea, somos inversionistas en etapa temprana, que invertimos desde 50, 75 mil dólares hasta el cheque más grande, solamente 3 millones de dólares. Ya. Sería en Latinoamérica. Hemos invertido como en 120 compañías de 14 nacionalidades distintas. Hablo de 14 nacionalidades porque hay mucho, por ejemplo, tenemos españoles operando en México, Perfecto. francés, de hecho hay un fundador que es francés con 2 socios españoles que partieron en Perú, que hoy día están operando en México también. Otros franceses que también están en México. Entonces tenemos nacionalidades no necesariamente latinoamericanas, pero sí todos enfocados al mercado latinoamericano. ¿Cómo ves tú al emprendedor chileno en comparación con esto? O sea, más allá de que estamos claros que todos han avanzado más, hay mayor expertise y mayor conocimiento, pero en general, ¿cómo los ves tú como para enfrentar no solamente las rondas iniciales? Porque la ronda inicial es para partir, pero una vez que ya empiezas a crecer,
tienes que empezar a buscar fondos tal vez más grandes, tal vez en otras localidades. ¿Y cómo se ve el emprendedor chileno a partir de eso en cuanto al tema del idioma, al tema de la adecuación, de la recepción del feedback con el intercambio que puede haber con las distintas culturas? ¿Cómo lo es eso? Yo creo que como que la tendencia en general es que el emprendedor mexicano y el brasileño, como son mercados más grandes, como están más desarrollados, pero en el fondo yo creo que está estandarizando, no solamente como emprendedores chilenos, sino que todos los emprendedores latinoamericanos, en el fondo, se han ido como estandarizando y han aprendido cómo jugar el juego Venture Capital, que es el juego que yo juego básicamente. Entonces lo veo como mucho más como involucrado en el ecosistema, mucho más conectado, etcétera. Hay todos, obviamente hay un espectro gigante de distintos tipos, formas de emprendedores, fundadores en Chile con todos sus pros y sus contras, pero eso es no tiene una particularidad especial en Chile, sino que en el fondo es un espectro que recorre toda la región. Entonces, te diría que no hay ninguna particularidad general, así como, digamos, es muy cerrado, muy abierto, etcétera. Lo que sí en general... ¿Perdón? Y en el lenguaje inglés, ¿cómo lo ves tú? ¿Estamos débiles? ¿Estamos... Hay de todo. No, creo que en verdad en general, de nuevo, como que hay espectro de todo. Hay gente que no habla muy bien inglés, otra gente que sí habla inglés. Sí, es una recomendación, creo que sí, la gente debería estar como hablando mucho más inglés, especialmente si quieren levantar de fondos, porque muchos dicen, ok, quiero levantar primero de fondos latinoamericanos y después de Estados Unidos. Sí, en el fondo creo que para fondos americanos es, o sea, sentarte a conversar una hora, media hora con ese fondo y no saber inglés como no tiene mucho, es difícil, sería como una muy cuesta arriba, ¿no? Entonces creo que sí es importante que los emprendedores al menos puedan comunicarse en inglés con toda su, en el fondo no tiene que ser un inglés perfecto ni nada, sino que poder contar tu historia, poder responder, etcétera. Así en el fondo es como los americanos que van a cualquiera de nuestros países, no sé, Andrés, me imagino, tú eres colombiano, ¿no? Venezolano, no sé. Van a cualquiera de nuestros países y hablan como un español bien como, hola tú, sir, ¿no? En el fondo, y yo viviendo, no sé, los últimos 13 años de vida en Estados Unidos, perdón, los últimos 13, 9 en Estados Unidos, no hablando un inglés perfecto, cuando el americano al final, nada, entiende perfecto lo que uno quiere hablar y entiende que uno no tiene 100% tiene la apertura y la inglés. disposición para entenderte. 100%, 100%. Entonces uno tiene que verlo también. Viene un americano acá y habla mal español, no habla un español perfecto, pero uno lo entiende igual, se puede sentar a tomarse una cerveza, puede Sí, tiene conversar de cualquier apertura. cosa. 100%. O sea, De hecho, obviamente, de nuevo, estoy generalizando, pero en el fondo me imagino que hay americanos que no les guste, que uno no hable perfecto, pero en general te diría que mi experiencia con fondos o trabajando el día a día con gente de Estados Unidos, súper abierto, en verdad. Como que uno tiene miedo del perfecto, etcétera. Como que te dicen, no, habla y da lo mismo, como que no. Estaría Como también como un... tips, como para un fundador que quiere levantar capital, darle duro al tema del inglés para poder sentarse más confiado a negociar. ¿O hay Sí, o sea, más 100%, relevante que no, 100%, no, 100% tienen que, o sea, creo que y no solamente a los fundadores, creo que cualquier persona que quiera desarrollarse profesionalmente es importante el inglés como un segundo idioma, o casi que un segundo idioma cualquiera, puede ser chino, no sé, pero te diría que el inglés creo que es súper importante totalmente para cualquier como hay carrera algo, profesional o técnica, da lo mismo, como uno tiene que leer muchas cosas en inglés, las noticias están en inglés, si quieren, no sé, o jóvenes que estén más metidos como leyendo contenido, viendo contenido en inglés, como que necesita inglés. hay algo muy interesante ahí y yo quiero hacer una pregunta y es, a ver, he estado 9 años en Estados Unidos, no sé si de los 9 años fueron 100% en TES Start, ¿cierto? Pero, ¿qué ha cambiado de esa tesis de inversión de TES Start? Y como para contextualizar a los oyentes, TES Start invierte en equipo, 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 mercado y tracción. Esa es la tesis básicamente de oro. Idea, te faltó la idea, la última es la idea. Ok, listo, idea, perfecto. ¿Y qué cambió de pronto, ya ahora de este lado ya dentro de Magma?
¿Sigues con la misma regla? ¿Qué has cambiado? ¿Sigues haciendo lo mismo? Sería muy interesante saberlo, Pedro. Muy enfocado en el equipo, en verdad. Sí, seguimos como súper enfocados en el equipo, y sí creemos que la idea también, al igual que Techstars, sigue siendo importante, pero la menos importante de las cosas importantes. Lo cual no quiere decir que no sea importante, obviamente queremos invertir en ideas revolucionarias, pero bueno, como, muy buenos equipos. Digo, tier número uno, probablemente con ideas no tan revolucionarias, van a ser como muy exitosos, pero ideas muy buenas, pero con equipos que quizás no hagan sentido, que en verdad uno no quiere trabajar con ellos por diversas razones, que son una de las preguntas que nosotros nos hacemos también. Probablemente no va a funcionar. Esa es como la experiencia que hemos aprendido. Y cuando nos hemos caído, a veces con algunas inversiones también, muchas veces viene por temas de equipo. Entonces, especialmente en etapa temprana, es cuando uno está más adelante, la empresa se puede empezar a como defender sola con su tracción y métrica y eficiencia, etcétera. Pero especialmente como en etapa temprana, donde muchas veces nosotros invertimos cuando ni siquiera han partido algo, invertimos en el equipo es fundamental para nosotros. De ahí el tamaño de mercado tiene que ser relevante, el progreso de cómo avanzan de AVE también es importante, pero equipo sin duda es la más importante. Oye, Pedro, y cuéntame una cosa, del punto de vista del VC, porque usualmente se escucha mucho decir, levanta el mínimo posible o lo justo para el hito que tú quieres lograr para la siguiente ronda. Pero muchas veces eso se contrapone al mínimo que te pide el VC en esa ronda. Es decir, pide el mínimo, ya, el mínimo son $700,000, pero yo te voy a pedir igual el 15%. ¿Cómo un fundador puede manejar la visión o la contraposición VC-fundador entre el mínimo posible, pero el costo que va a significar ese mínimo posible? Sobre todo en etapa temprana, ese es el problema. Sí, creo que yo diría que el primer como pregunta que tienen que responder los emprendedores, que muchas veces es hasta que no te hace hasta que otra persona no te hace como tratar de abrir los ojos, en el fondo es difícil preguntarse, porque en general hoy día tratar de levantar de venture capital es como lo obvio si estoy en tecnología, o es como lo más sexy entre comillas. Entonces primero es como, quiero levantar, o necesita esta empresa levantar de venture capital, sí o no. Entonces yo muchas veces les digo a los emprendedores que a lo mejor en verdad pueden construir un negocio increíble, en verdad tener como un éxito súper relevante, pero sin haber levantado un peso de inversión. Entonces la primera pregunta, y no todos si bien hay muchas empresas que están construidas con tecnología, no necesariamente los modelos de negocio son aptos para ser fondeados por venture capital. Entonces eso es como un temazo gigante, pero en el fondo es como la primera pregunta que yo me haría, como, ¿mi startup hace sentido para venture capital, sí o no? Y hay mucha bibliografía, hay mucha lectura en internet para poder darte cuenta si eso no. Y como no engañarse también a uno mismo, que también esa es otra como falencia que también como seres humanos nos cuesta, es como fácil engañarnos. Sí. Nos cuesta más que nada abrir los ojos, como ver dónde estamos parados, y como es fácil autoengañarse, ¿no? Como y no hacernos las preguntas difíciles o las preguntas que no queremos hacernos para tomar una decisión. Dicho eso, creo que, de nuevo, sí, estoy convencido que el 100% de los fondos quieren lo mejor para los fundadores y tienen distintas formas de hacerlo, y eso quiere decir que muchos quieren tomar el máximo de ownership o propiedad posible, de equity posible, no importando como la proyección más adelante de la empresa, lo que se puede significar la dilución, etcétera. Y hay otros que en el fondo tienen, no sé, un mínimo. Hacemos muchos negocios con fondos que dicen, oye, yo quiero un 10% mínimo de equity en la empresa, no importando, es como mi tesis de inversión, y ahí empiezo a construir para arriba, empiezo a construir para abajo, etcétera. Nosotros en el fondo tenemos como una flexibilidad en eso. Nosotros no necesitamos como un mínimo, ni tampoco invertimos como en un máximo, no tenemos como un ticket promedio. O sea, tenemos un ticket promedio histórico, pero no tenemos, decimos, ok, en esta etapa tenemos que hacer
100, en esta hora tenemos que hacer 500 y ahora tenemos que hacer 1 millón. Como que vamos flexibilizando, pero sí lo que nosotros nos fijamos que cómo vemos esta empresa en 5 o 6 años más cuando salga, cuál es como ese outcome esperado para Magma y eso qué significa y cómo vamos a construir ownership en el camino. Entonces, hay distintos sabores y las formas de hacerlo y el equilibrio en el fondo. ¿Y cuál sería el consejo fundador en esa etapa cuando está, sobre todo en las primeras rondas? Yo sé que existen los safe y todo lo demás, y que el equity se puede hablar después, pero existe el cap. Entonces, ¿cuál sería tu principal consejo al momento de sentarte en la mesa con una persona que está en su primera ronda de inversión en cuanto a eso? Hay distintos escenarios, porque uno, en el fondo, y ahí entramos a otro tema también importante como conversión, porque en el fondo dice, ok, voy a privilegiar socios en vez de la cantidad de capital. Y esto es como, en verdad, hay poca gente en la región y a nivel global que puede decir que puede elegir realmente de dónde levantar plata. ¿Ya? En general, los emprendedores o no están conectados, etcétera, y van a tener 1 o 2 term sheets, entonces no hay, lamentablemente como que no hay mucho donde elegir, ¿ya? Entonces, y si es VC, quieren tomar el camino VC, que de nuevo, recalco, no para todos debería ser el camino, tienen poca opción, hay poca opción en realidad, ¿no? Entonces, si en el mundo perfecto es como elegir bien a los socios y eso a quienes han apoyado, cómo han apoyado, hacer tu due diligence por el otro lado. Idealmente, si tienes múltiples ofertas que puedes elegir, sí, elegirías socios, ¿no? Como que en el fondo que calcen o con lo que estás construyendo. Idealmente en Latinoamérica todavía tenemos pocas salidas en el fondo de M&A, en el fondo de compañías que han salido de fondos. Entonces hay como poca historia, en el fondo, un poco como track record. Entonces, pero en el fondo cómo conectaste con los partners, cómo conectaste con los analistas, qué tanto te pueden ayudar, te ayudan, no te ayudan. A lo mejor en verdad soy un emprendedor que no quiero que me ayuden, que no, por ejemplo, no es algo que nosotros estemos buscando. Nosotros nos encanta ayudar a los emprendedores, tenemos un equipo grande para ayudar a los emprendedores. Entonces creo que ahí tienes que privilegiar que tienes la opción de elegir. Si es que no tienen la opción de elegir, creo que también hay que pensar en el cap table, en el sentido de, no sé, cuidar en el fondo la cantidad de equity que uno da, porque el safe, si bien sí, un safe que uno vende como una promesa de equity para la próxima ronda de equity que se levante, hay muchos fondos, de hecho yo de nuevo estoy convencido que no son con malintencionados, que tienen como, en el fondo, más como una mentalidad más como antigua, tipo como private equity, en el cual yo voy a ser dueño, no sé, del 50%, pues quiero poner X cantidad, soy un family office, soy como alguien más tradicional. Y lo que yo entiendo de... Porque el CAP es una trampa en ese sentido, si no la tienes bien estudiada, y el emprendedor early stage muchas veces no domina la influencia del CAP en una ronda safe. Entonces, eso puede terminar siendo perverso para ilusión en la siguiente ronda. Entonces, esa es la cuestión. No, 100%, en el fondo, como saber bien cómo se juega ese juego. Ahí, de nuevo, hay mucha bibliografía, nosotros hacemos N contenidos al respecto, pero clásico libro se llama Venture Deals de Brad Feld. Tuve la suerte de conocer por Techstars, que es inversionista Techstars. Genera harto contenido en el fondo de eso y te explica bien cómo nosotros vemos el juego, él teniendo uno de los fondos de inversión más reconocido en Estados Unidos. Él explica cómo nosotros lo vemos, entonces le explica al fundador de cómo debería jugar el juego Venture Capital. Entonces creo que para mí si quieres meterte en el mundo de Venture Capital, es como uno de los libros como obligados que tienes que leer o entender al menos, ¿no? Como qué significa un SAFE, qué significa una nota convertible, qué es equity, cuánto es lo que necesito mínimo para mantener en tal etapa, en pre-seed, seed, series A, etcétera, ¿no? En el fondo creo que lo importante acá, uno de los mensajes es como que nadie te va a enseñar como a hacerlo, como que hay que poder ir a buscar. La responsabilidad del fundador, 100%. Es mismo como tú te vas a enfrentar a tu primera ronda, cuando ya tengas socios arriba embarcados en tu aventura, tú también tienes que estar súper a caballo de cada una de esas cosas, porque con eso arrastras también la responsabilidad que tienes sobre tus socios. O sea, es obligación del CEO y del fundador, específicamente, que sea especialista en eso, ser un especialista, vender el juego del Venture Capital, porque no se perjudica sola.
perjudica a los inversionistas que trae consigo también. Obviamente, en la futura ronda, me imagino, en el caso de Magma y muchos otros Venture Capital de los que he escuchado, acompañan mucho en esos procesos posteriores también, entiendo. Sí, se acompaña, por ejemplo, hay veces que viene una muy buena compañía, pero su cap table está muy malo. Cap table es para la gente que no, quizás no sabe, como cap table es cómo está estructurado el 100% de tus acciones en tu startup o tu compañía, en el fondo, que Andrés tiene el 50%, Luis tiene el 40% y Pedro tiene el 10%. Ese es el cap table total de la empresa, ¿no? Entonces, muchas veces llegan a levantar fondos y tienen un cap table o muy desordenado o están muy diluidos. ¿Qué significa eso? Que estén, no sé, están levantando una serie seed y tengan el 30% de la compañía, pero a lo mejor tienen una súper buena compañía. Entonces ahí hay formas de ayudarlos a limpiar, en el fondo eso, vía venta secundaria, compra secundaria, etcétera. Entonces hay formas y nosotros somos súper activos en eso cuando llega una empresa así. Como estamos jugando en la etapa más temprana, es difícil que llegue algo tan desastroso en el fondo, pero igual, o sea, me acuerdo de 2 empresas que sí ha pasado, que eran súper buenas empresas y tuvimos que reordenar el cap table, hablar con los fundadores, hablar con los otros socios, porque también, bueno, hay que poner a todos de acuerdo, ¿no? Exacto. Oye, y sobre eso mismo, Pedro Barro, ¿cómo ves tú el ecosistema VC para el año 2023, lo que queda 24? Porque ya vimos, por ejemplo, que incluso las aceleradoras importantes como YC ya están invirtiendo menos en Latinoamérica. ¿Cómo ves tú ese proceso? Sí, todavía lo veo lento, en verdad. Hace tres quarters decidimos hacer público nuestra como investor letters que enviamos a nuestros inversionistas del fondo. El último salió publicado en el Diario Financiero, que es un diario probablemente de negocio más importante de Chile. Y hablábamos sobre cómo veíamos, somos bien transparentes, cómo vemos el ecosistema latinoamericano, los fondeos, etcétera, para empresas. Y en general lo vemos que todavía está seco en términos de levantamiento de capital. Dicen que todavía hay muchos fondos que tienen lo que se llama, entre comillas, como dry powder para empresas, que en el fondo es básicamente fondos disponibles para invertir. Sí, hay fondos disponibles para invertir, pero la gran mayoría ya están comprometidos, están por comprometerse a empresas de los mismos portafolios de sus empresas. Entonces, en realidad, eso no es que haya mucho capital disponible. El capital disponible que venía fuera de la región, que eran fondos americanos, que había mucho fondo que vino a ser apuesta loca en el fondo de Latinoamérica, porque se puso Latinoamérica como súper caliente a nivel global para fondos. Eso, lo que nosotros hablamos como el capital turista, en el fondo, ya no existe. Hoy día Latinoamérica no existe. Entonces hay poco fondeo disponible, y te diría que va a haber poco fondeo disponible en general para el año 2023-2024 completo. Esa es como nuestra perspectiva. Entonces, el mensaje ahí en general para los emprendedores y para nuestro portafolio es como eficientarse al máximo, ojalá depender de ellos mismos, surfear esta ola que puede durar 13, 15 meses más. Hacer las fuerzas necesarias, que obviamente tiene un impacto cultural y súper difícil. Pero hemos visto que las empresas que hoy día también Venture Capital está buscando mucho más eficiencia que antes, que hasta el 2021, que buscaba el crecimiento solamente no importando cuánto costo. Hoy día el juego cambió y no sé si vaya a volver al mismo juego que estaba jugando en 2021, donde las tasas de interés eran cero, había plata disponible en el fondo en la calle locamente. Hoy día tasas de interés están mucho más altas en Estados Unidos, en Chile, bueno, están bajando en Chile un poco, no sé cómo estarán con el resto de la región, pero básicamente uno está compitiendo contra, nosotros como fondo también estamos compitiendo contra tasas de interés altas, ¿no? Entonces eso hace que haya menos capital disponible en general para toda la región. Entonces lo veo como un año y medio todavía como súper desafiante, donde en general nosotros a las empresas buenas, más que no están como tan eficientes también del portafolio, estamos diciendo, piensen que en los próximos 15 meses no va a haber capital disponible para ustedes. ¿Qué van a hacer al respecto? Van a haber fondos y van a haber seguro, y nosotros, bueno, estamos invirtiendo, hicimos 2 commitments la semana pasada,
Van a seguir viendo fondos, sí, pero mucho menos disponible de lo que había hace un año. Y muchos de los fundadores también les ha costado entender eso. Mira, nosotros con Andrés hemos hablado bastante del tema y somos de un poco la teoría que es verdad, el inversionista acá está cauteloso en Latinoamérica y principalmente producto de las rondas que sobrevaloradas el año 2021, principio del 2022, tienen que guardar fondos para poder reinvertir en la startup que probablemente tenga una subvaluación ahora o una evaluación no tan alta como la tuvo en el 2021, volviendo a la realidad. Entonces que el fundador local en Latinoamérica debiera dedicarse un poco este tiempo como a tratar de crecer con los fondos propios y crecer solo para a lo mejor en una mitad del 2024 partir tal vez de Estados Unidos, que hay más, porque acá hay sequía, pero hay pocos fondos. Entonces, habiendo pocos fondos, tienen más tiempo, se pueden dar más tiempo para darte una respuesta. En cambio, si uno parte y busca la inversión en Estados Unidos, donde hay muchos, pero muchos más fondos, acá en Latinoamérica entre 30 y 50 fondos de inversión, allá hay 3.000 por lo menos. Entonces, tal vez dedicarse a crecer un tiempo con lo que tiene un caja, generar caja, para salir a buscar fuera, no sé, ¿cuál es la visión tuya? ¿Qué opinas tú desde ese punto de vista? Mi visión es que yo creo que bueno, si tuviese una bola de cristal en verdad sería ideal, pero creo que hay fondos que van a seguir como entregando dinero en Latinoamérica, o sea, hay fondos grandes, fondos no tan grandes que van a seguir como invirtiendo, están en como un ritmo mucho más acelerado, pero la carta como del fondo global o americano o da lo mismo, de Arabia Saudita. creo que americano, sí, pero el fondo igual casi todo está alocado a través de sí. fondos locales, al fondo. No van a invertir directamente en startups latinoamericanas. Ellos invirtieron en fondos, en Bicycle de Marcelo Claure ahora, invirtieron a través de ellos. Los fondos soberanos invierten en fondos grandes, no sé, CASEC, etcétera. Pero como fundador, ir a Estados Unidos, lo que pasa es que en Estados Unidos, si bien sí hay mucho más volumen de fondos, el 95% de los fondos te van a decir que no solamente porque está en Latinoamérica, porque los tipos por tesis de inversión no pueden invertir en Latinoamérica. Hoy día, y esa es la realidad. Entonces, de esos 3.000 que dijiste, que no puede ser más, menos, no tengo idea, en realidad el universo se achica muchísimo y en general van a ser probablemente 1 o 2 tickets anuales en Latinoamérica, entonces realmente la disponibilidad de fondos americanos en Latinoamérica es baja. Entonces, te diría que más que nada esa ola puede volver nuevamente, sí, no sé cuándo, en verdad, porque tienen que corregirse todos los mercados públicos en Estados Unidos y después Estados Unidos empieza de nuevo a aumentar la actividad en Venture Capital y después recién empieza a chorrear el resto de las regiones, ¿no? Entonces, pensar en Estados Unidos creo que no. Puede ser sí, y puede ser que vaya a pasar 100%, pero depender de eso yo creo que no. Yo creo que hay fondos. Yo si fuese un fundador hoy día estaría pensando en eficientar, surfear la ola durante los últimos 15 meses, tratar de quemar lo mínimo posible si estoy quemando algo y tengo fondos disponibles, obviamente, porque si a lo mejor en verdad estoy pensando, voy a poder levantar en, no sé, 8 meses más, pero me quedan 6 meses de runway, no va a poder levantar porque tiene que estar pensando hoy día en levantar. Y depender de ellos mismos, porque pensar de que no hay, de nuevo, el mensaje nuestro es claro, como piensan de que no hay fondos disponibles para ustedes en los últimos 15 meses y actúen como tal, ¿ya? Eventualmente puede pasar, sí, pero en verdad actúen como tal, porque después va a estar privilegiándose ese tipo de empresas con unit economics mucho más como sanas que lo que estábamos viendo hace 2 años atrás con crecimiento a fondos con empresas poco sanas, ¿no? Hay algo que a mí me gustaría saber y es testar, y en esa experiencia, testar realmente no solamente es una de las aceleradoras o la aceleradora más activa en Pre-Seed, incluso por encima de YC, según los datos, los últimos que revisé. Pero Testas tiene algo y es el número de exits.
Y de pronto, hablando acá también con Lucho en todos estos episodios maravillosos, ese proceso de M&As en Latinoamérica, a diferencia, por ejemplo, de una red de Tesla que puede ser global o que en este momento es global, hay algo que los VCs deberían trabajar más porque, por ejemplo, o sea, yo estoy construyendo un negocio pensando en 5 o 10 años vender, porque vi una oportunidad de negocio, porque realmente no es una vertical a la que me dedicaba antes. Y empecé a construir como el proceso desde el día cero de cómo va a ser ese éxito. O sea, yo ya lo tenía, lo tengo entre mi mente y tengo ese plan de ejecución para hacer. Pero de igual forma, ahora en el proceso de correr que yo ando, me ha ido 1000 veces mejor en Estados Unidos, porque realmente, digamos que dentro del americano, yo también estoy buscando fondos que tengan los contactos, que cuando crezcamos y se hagan los unit economics y se cumplan con esos hitos, podamos vender esta empresa de acuerdo a ese tipo de cosas. O sea, para mí es un negocio y yo estoy ofreciendo una oportunidad. Pero, o sea, se montan o no se montan, por mí no hay ningún problema. Vi acá fue una oportunidad que genere retorno a esos fondos. Pero ahí es, o sea, yo estoy buscando desde el día cero fondos y gente que tenga experiencia en exit. Yo, por ejemplo, en Latinoamérica empecé a descartar varios que ni siquiera pues me acercaba a ellos porque he visto que no tienen un exit dentro del portafolio como tal. De esa experiencia tuya, Pedro, a nivel de lo que es Tesla, ¿por qué se realizan más exits allá a diferencia de acá? ¿Es por compradores locales o falta de propuestas de valor agregado realmente que no solamente solucionen un problema, sino que generen valor agregado para que una empresa, un corporate venture o algo por el estilo compren este tipo de compañías que están naciendo acá en Latinoamérica, Pedro? ¿Qué piensas de eso? Creo que son como estadios de ecosistemas distintos, en el fondo. Nosotros cuando partimos el 2014 con Magma, yo en el 2008, pero cuando recién partimos en el 2014 con Magma, recién se estaban invirtiendo $500 millones en VC en la región, cuando en Estados Unidos ya eran billions, cientos de billions. Entonces, el ecosistema tiene otro desarrollo. El corporativo en Estados Unidos entiende que hay otro desarrollo, etcétera. Entonces, como es otro juego, básicamente. Hoy día en Latinoamérica sí ha estado aumentando como el M&A activity, en el fondo compra de empresas. Creo, pero igual estamos en el día, para mí todavía estamos en el día 1 de Latinoamérica en términos de ecosistema, de desarrollo de ecosistema. Ya con los subidas y bajadas que hemos tenido en los últimos 5 o 6 años, hoy día hay muchos, o sea, la gran mayoría de Venture Capital estamos viviendo nuestra primera como crisis de Venture Capital, ¿no? Y cuando en Estados Unidos ya pasaron por la del 2008, después pasaron por la otra, es cuando ya están viviendo su tercer ciclo, básicamente, y viene desde mucho antes. Entonces, sí, pero igual siendo como una compañía latinoamericana que te compre una empresa de Estados Unidos es muy difícil, porque en el fondo la empresa de Estados Unidos no sé que tenga una necesidad real de crecer a Latinoamérica, no te va a comprar, eso no existe Algo que sea una empresa global que llega a operar en Estados Unidos. ¿Cómo? Salvo que sea una empresa de desarrollo global que llegue a operar en Estados Unidos. Claro, ahí puede pasar en el fondo. Pero en el fondo, de nuevo, como una empresa estadounidense, si quiere crecer como algún mercado nuevo interno, va a comprar a una empresa nueva interna que puede ser operada por latinoamericanos o europeos, lo mismo, no sé, Uber son por franceses, ¿no? Después, pero no, de Estados Unidos a Latinoamérica tiene que haber una real necesidad. Cuando hay poca M&A activity entre Estados Unidos y Latinoamérica, a no ser de que haya una necesidad de compra, pero sí vemos que hay más compra, no está como al 100% activado, pero sí hemos visto compra, no sé, Falabella compró en su momento Linio en Chile, en México también está pasando un poco más de M&A. El corporativo, o sea, yo estoy teniendo mucha conversación con corporativos y entiendo el valor que hay en las startups y eventualmente están tomando como ownership de startups. Y es parte de la evolución natural del ecosistema. Y además también, bueno, como fondo también hay opciones de ventas secundarias, que en el fondo cuando van empresas las van creciendo uno puede vender también sus posiciones, etcétera. Y los fundadores también pueden monetizar eso y después se forma un ciclo virtuoso donde, pues si han escuchado, pero PayPal Mafia, Uber Mafia, donde empiezan los mismos fundadores que trabajan en esas empresas a fundar sus propias compañías,
se empieza a reciclar en el fondo el capital, donde ellos ya tienen 10x más ciclos de lo que nosotros estamos viviendo hoy día. Hoy día, no sé, está la Rappi Mafia, que les gusta decir, donde hay muchos fundadores de Rappi que vienen, o sea, de gente que trabajó en Rappi que están haciendo estas cosas, entonces empiezan como a reciclarse el capital. Y eso estamos recién partiendo. Entonces, creo que sí hay oportunidades de M&A, o sea, oportunidades en Latinoamérica, todavía estamos en el día 1, si es que uno puede construir algo a nivel global, una empresa americana te va a comprar, sí, se puede, pero también es un mindset no mejor, no peor, es distinto en el fondo, como uno quiere construir su compañía en el fondo, ¿no? Y un poco entrando en lo que es Magma, pero la estrategia de inversión de ustedes y hacia qué tipo se enfocan, porque hoy día están en un fondo 4 que es totalmente en el otro fondo. Hoy día siguen en early stage, no están en early stage, serie A, qué tipo de empresa. Y hay, bueno, todo lo que sea como en etapa temprana, en el fondo, en etapa temprana eso quiere decir desde un PowerPoint hasta una serie A en el fondo que esté levantando una serie A después de haber levantado, no sé, 2, 3 series antes o 6, etcétera, que necesitan como consolidarse, ¿verdad? Como más de crecimiento de la empresa. Hasta ahí llegamos nosotros, no después. Y algo que no hemos cambiado a propósito en términos de tesis, también de industria somos bien generalistas. En general te diría que si agarra a un emprendedor X de cualquier país de Latinoamérica, te diría que Magma invierte mucho en FinTech o InsurTech Solutions para Latinoamérica. Y sí, nos encanta, creemos que todavía hay muchas cosas que solucionar en el tema financiero, seguro, real estate, etcétera. Pero en general invertimos en casi toda la biotech, no hacemos, no entendemos, son otros ciclos, etcétera. Pero en general invertimos en casi todo. Pero nos encanta trabajar desde temprano con los emprendedores, emprendedores que tengan harto conocimiento en las cosas que quieren solucionar, que no sean emprendedores como que vayan a buscar algo como porque está súper caliente el espacio, entonces, pero no entiendo, entonces trato como de solucionar en este momento la problemática. Entonces, de nuevo, como súper temprano, no importando dónde esté en Latinoamérica, hemos hecho inversión en Uruguay, invertimos hasta en una empresa en Bolivia que está operando en Perú, Chile, Perú, Ecuador, casi todo el Pacífico, Costa Rica, Guatemala, ¿El criterio de evaluación que usan se enfocan primero fintech o cuál es el criterio de evaluación que usan? No, el primero es como decía Andrés, en el fondo, es equipo. Es como hay gente que queremos trabajar con ellos en los días que están solucionando, como equipo. En verdad, en lo que se escucha en otros podcasts, repetimos eso, en verdad, muchas veces. Queremos trabajar con este equipo, hace sentido este equipo para la problemática que quieren solucionar. Yo creo que esas dos son las principales preguntas. Obviamente uno está conversando con los emprendedores, te cuentan por qué lo quieren solucionar, si tienen tracción o no tienen tracción, qué quieren, cuál es su modelo de negocio, etcétera. Y hemos visto muchas veces que se nos repiten muchas cosas, especialmente cuando no sé, un año atrás estaba todo lo que era Buy Now, Pay Later. Entonces habían en distintas verticales eso y todo el mundo estaba tratando de hacer Buy Now, Pay Later. Vivimos, no sé, 50 empresas en distintas verticales de eso. Unas que hacían sentido, otras que no hacían sentido, etc. Entonces te diría que equipo, y una problemática que nosotros creamos que vale la pena desarrollar y que queramos trabajar en esa idea también. Gente que quiera trabajar con nosotros, en el fondo directamente, que vean que nosotros le agregamos valor y eso, en verdad. Oye, ¿y cuál es la mejor? ¿Ustedes qué prefieren como consejo también para el fundador? ¿Call mail o una intro? No, en general, casi todos somos bien como democráticos en ese sentido y casi todos, o sea, en verdad todos les pedimos que, aparte nos facilita a nosotros para organizarnos internamente, que tienen un formulario que tenemos en la página, que es bien estándar, en el fondo que nos hace para ordenar como un poco con la información general que le pedimos a cada uno. Empezamos, podemos hacer benchmarks con eso, podemos jugar con data, que hacemos hartas cosas con eso dentro de Magma. Entonces esa es la mejor forma, también intros, en general las intros, o sea, dejo mi mail en verdad súper abierto, pero en general si un emprendedor que nos escriben todos los días, directamente a mi mail o al formulario, o al mail de mi socio, gente que trabaja, en
final a todos los mandamos a que llenen el formulario porque nos ayuda a estandarizar. Pero eso, y si es intro, que nos manden un mail, oye, esta es la empresa que les gustaría conversar con ustedes, ¿quieren hablar con ellos, sí o no? Y les damos feedback. Todo el mundo se lleva feedback de nosotros también, es como un mandamiento dentro de Magma, a nadie como que nos dejamos sin respuesta. Puede ser también el señor que tiene una tiendita en la esquina que no entiende el juego, pero básicamente llena el formulario, se toma el tiempo y nosotros valoramos eso y también le damos una respuesta a esa persona, por qué no y qué es lo que haría en ese sitio para ellos. ¿Sí? ¿Y cuál es el enfoque? Qué bonito. ¿Cómo se desarrollan ustedes Magma Partner para agregar valor al founder? Porque tú dices, todos dicen, no, nosotros participamos. ¿Cómo es su modalidad? ¿Tienen una reunión anual, mensual, semanal? ¿Participan dentro del directorio con una silla sin voto? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es la estructura que tienen ustedes para colaborar el fundador? Sí. No, en etapa temprana uno necesita tener un board porque uno no tiene un board formal, pero en general, si es que ya estamos como invirtiendo en una serie A, buscamos tener como a lo menos como un observer vote, básicamente, pero en general no exigimos board seats. ¿Y cómo ayudamos? Te diría que en general los fondos de Venture Capital en general tienen como el equipo de inversión que los ayuda con las cosas más como de levantamiento de capital, etcétera, que les da feedback, etcétera. Nosotros tenemos un equipo de inversión y tenemos un equipo como de soporte de compañías que es un equipo que también nos sirve a nosotros, que tenemos un Head of People, que es la persona que nos ve toda la parte como de recursos humanos, tenemos una persona que es un CTO, que nosotros tenemos sistemas internos para hacer todo lo que hacemos con Magma. Tenemos sistema interno, tenemos desarrolladores, nos ocupamos al final como un sistema como AWS, que en el fondo ellos construyeron toda esta máquina de servidores para apoyar a Amazon. Nosotros tenemos toda esta máquina en el fondo que ocupamos nosotros como Magma, pero también apoya a los emprendedores. Entonces eso típicamente no lo tienen los fondos porque en el fondo tienen su equipo de inversión y con eso les basta. Nosotros creemos que siendo súper activos, apoyando en distintos ámbitos de la empresa, que se necesiten obviamente, vamos a poder como entregarle un valor agregado y vamos a poder ganar en ese sentido mucho más fácil. Tenemos diseñador que le ayuda con sus decks para presentaciones, producción de podcast, etcétera. En el fondo hacemos como hartas cosas, finanzas. Entonces son todas cosas que ocupamos dentro de Magma, pero también las podemos como utilizar para que los emprendedores estén como a disposición de ellos, en el fondo, para que lo ocupen. 24/7. ¿Perdón? 24/7. O sea, tienen disponibilidad. No, tratamos de que la gente descanse, pero sí, la idea en el fondo es como que esté disponible este recurso, lo ordenado, obviamente hay como priorización, hay gente, no sé, que personas compañías que están levantando fondos y necesitan su deck mucho mejor, lo agarramos, conversamos porque necesitan hacer los cambios, etcétera, ¿no? Como que en ese sentido. PitchBook, por ejemplo. ¿Perdón? Acceso a PitchBook, por ejemplo. Curiosamente no pagamos PitchBook, pero generalmente tenemos igual los datos, ¿no? Ah, mira, porque eso es una herramienta súper útil para una ronda de inversión, ¿eh? Sí, pero en el fondo igual nosotros tenemos esta red, en el fondo, entonces no necesitamos como PitchBook para ir a tocarle la puerta, entonces igual que Crunchbase, etcétera, en general. No, pero más o menos tantear cómo es el mercado respecto a tu vertical en el momento, por ejemplo. Sí, no, en el fondo no sé si un emprendedor me dice que está gastando, no, sé que es caro PitchBook, de hecho no tengo ni idea de cuánto sale, súper caro en el fondo, pero en el fondo un emprendedor que está partiendo y que saca $13,000 en PitchBook, creo que está haciendo mal uso de sus recursos. Sí. Y nosotros en general como que no necesitamos el PitchBook para contactar otros fondos, igual el ecosistema de nuevo, como les decía, en Latinoamérica estamos el día 1, sigue siendo chico, todos nos conocemos. Si bien Latinoamérica es gigante, pero todos nos conocemos. Yo tengo una pregunta, Lucho, y es, de casualidad, Pedro, en ese lineup o en ese roadmap de desarrollo de ese VC y de esa ejecución operativa, ¿tienen algo pensado en tema de educación? ¿Por qué lo pregunto? Y es porque cuando Pedro Lucho tocaba estos puntos acá, realmente en gran parte eso parte también de por qué testar es testar y testar aplica muchas de estas cosas que hoy
Pedro también estaba contando. De hecho, esa es la diferencia incluso de por qué 9 de cada 10 empresas en el mundo ¿cómo es? No prosperan, al menos en startups, pero Tesla tiene un poquito más por debajo de ese promedio, casi ya llegando pues como al 8 cerrado. Entonces no sé si ahí también tienen un tema de educación o de formación, Pedro, o básicamente ustedes no esperan es como enseñarle a nadie, sino que ya la gente sepa qué es lo que están haciendo y simplemente es apoyarlo dentro del punto. Sí, no, hay distintos modelos. Es un modelo como más de aceleración, básicamente, que Sí. en Chile, por ejemplo, está Platanus, que tiene un Platanus Ventures, que tiene un programa mucho más estructurado de semanas, etcétera. Nosotros lo que sí hacemos, hacemos como un onboarding, hacemos un assessment, como en el fondo, dónde está mejor, peor la empresa, cómo los podemos ayudar, dónde los tenemos que ayudar. Al final, después de 2, 3 reuniones, como ya después que te invertimos, no, el proceso de inversión es como el proceso de conquista, pero al final uno invierte, después se abren 100% todo y uno ve realmente como el día a día, como el matrimonio, ¿no? En el fondo con sus cosas buenas y malas, y ahí es donde podemos ver, ok, necesitamos ayudar en ABC y tenemos ahí procesos mucho más estructurados, pero no hay nada así como, ok, tenemos como un batch de empresa y después lo metemos todos juntos y tenemos, no sé, semana 1 tal cosa. Sí lo tenemos para la gente que trabaja con nosotros, algo súper estructurado, y sí hacemos mucho contenido que vemos que se necesita para las startups y lo hacemos público. Entonces, al final casi todas las preguntas se van repitiendo. Hay pocas preguntas que sean únicas. Entonces lo que nosotros hacemos es como templatizamos básicamente todo eso y lo hacemos público para que cualquier emprendedor también lo pueda ver. Entonces, si va a nuestro blog o va generalmente hay mucho contenido, no sé, legal structures para empresas latinoamericanas. Hago una C Corp o hago una LLC. Después de la LLC, ¿qué hago? Una Cayman, etcétera. Como que en verdad son preguntas que todo el mundo tiene. Y eso decidimos crear una pieza de contenido. Lo hicimos trajimos como un par de casos y lo publicamos en el fondo para eso. Entonces, nos preguntan, mandamos eso, si hay dudas, entramos un llamado, etcétera. Y aparte tenemos toda la plataforma, o sea, la comunidad, en el fondo de Magma interna, de fundadores, es súper activa. En el fondo, los emprendedores nos han dicho que es como le llama la atención lo activo que es. Entonces, una persona hace una pregunta, le llegan 4 respuestas, a lo mejor todas distintas, pero al final el fundador toma la que a él le parece o a ella le parece y en el fondo toma su decisión. Y bueno, tenemos este onboarding, tenemos sesiones a veces semanales o bisemanales al principio con la empresa y después vamos soltándolos de a poco. Y cuando ustedes cierran un deal, en este momento, por ejemplo, no exigen, por ejemplo, que ya tengan la empresa formada en Delaware, o pueden invertir localmente. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es la estructura que manejan? No, idealmente que tengan algo en Delaware. Depende de dónde se deben enfocar. Por ejemplo, Andrés, que decía que se iba a enfocar en Estados Unidos, ellos van a tener una C Corp probablemente, pero si te vas a enfocar en el mercado latinoamericano, deberías tener una LLC que no te cuesta. Bueno, si quieres jugar este juego, tienes que invertir algo de tu dinero, en el fondo te debería costar poco hacerla, se demora poco tiempo. Cuando nosotros no invertimos en SPA, nosotros como fondo, sí, no, en el fondo como que a una TAPI, en el fondo en México, lo que sea, no funciona en el fondo. A no ser que sea como un préstamo, así como algo muy rápido, pero no funciona en realidad, no funciona. O sea, ese es un tip súper bueno para todos los fundadores que nos escuchen, que a todo evento, sea un fondo chileno, sea un fondo de donde sea, que siempre es importante tener la estructura corporativa esencial, la que va a ser la holding company, lista y preparada, desarrollada en donde corresponda, que lo más prudente creo que es C Corp Delaware. Sí. O sea, lo más, o sea, de nuevo, si es que tú no necesitas fondo de Venture Capital, no necesitas tener nada en ningún lado. Como que eso es lo primero. Esa es la primera pregunta. Esa es la primera pregunta, es que me gusta hacer como harto hincapié en eso porque es bueno hacer esa pregunta en el fondo. Y que puedo construir empresas relevantes sin levantar fondos de capital, porque también antes habían pocos, en el punto más alto del ecosistema, yo creo que estábamos como underfunded en comparación a otras regiones con GDP similares, con Producto Interno Bruto similares a la región nuestra, sudeste asiático que es similar, estamos súper como underfunded, incluso con todo lo que se entregó en fondeo el último año.
Entonces, estoy convencido de que uno puede crearse éxitos significativas o crear una máquina de hacer dinero en el fondo para ti, haciendo compañías no VC. Dicho eso, si es que tomas ese camino, si al menos cuando si que te dan una reunión en el fondo para entrar y te preguntan dónde tienes como estructurado en Estados Unidos, sí, que va a operar en Latinoamérica, tienes que tener claro que tienes que tener una LLC, no una C Corp, y si va a operar en Estados Unidos, tienes que hacer una C Corp. Buenísimo. Oye, y sobre las tendencias, porque hoy día mucho VC también está yendo al tema de la tendencia de IA y todo lo demás. ¿Ustedes también están enfocados o buscando algo que tenga inteligencia artificial o eso está fuera de cuestionamiento hoy día como para... No, yo creo que en el fondo, sí, dos cosas. Creo que hay una movida de como infraestructura en inteligencia artificial súper interesante, pero dicho eso, yo creo que como que la inteligencia artificial debería ser parte core de cualquier empresa hoy día. O deberían estar pensando qué puedo hacer para optimizar mis procesos, y justamente en el espíritu de eficientar la compañía, cuando la inteligencia artificial debería ser capaz, y va a ser capaz, estoy 100% convencido de eso, de poder eficientar procesos, acelerar procesos, etcétera. Entonces, es como tener, no sé, si en empresa tecnológica va a tener tus servidores, no sé, en la nube probablemente. Es como nadie tiene servidores en el closet acá de nuestra oficina, ¿no? Porque ya cambió eso. Entonces, para mí, AI viene Dando fuerte. uno tiene que, tienes que ser parte como de tu core. Ahora, no sé, tuve una reunión antes de entrar a una llamada con ustedes, con otra empresa, pero no hablamos de qué tienen de AI, nada. Yo creo que deberían eventualmente ocupar, sí, a través de, no sé, colectar una empresa de Buy Now, Pay Later en otra vertical, pero sí hablan como temas se puede hacer temas de collections con eso, etcétera. Eventualmente eso va a pasar, pero sí, de nuevo, hay cosas como invertimos en una empresa de AI, de un fundador latinoamericano, pero está operando en Estados Unidos él, pero una movida mucho más de infraestructura que lo podríamos decir como feature de AI. No sé, como el calendario, por ejemplo, de AI que te va a solucionar la vida. Como eso es un feature, ¿no? Pero hay unas partes que en el fondo uno puede conectar dos empresas y que las tuberías sean como AI, ya, eso. Buenísimo. Eso creo que sí tiene mucho valor. Sí, sin duda. Es que, y eso da mucho sentido, Lucho, con lo que dice Pedro, y es analizando las palabras anteriores de Pedro, y es, en estos tiempos, dentro de 15 meses, por ejemplo, yo que he hecho AI como desarrollador, yo sé que eso es muy caro. Y que ahora, con el hype de desarrolladores, yo lo he hablado con Lucho, no necesitas simplemente el desarrollador, el back, sino que necesitas el analista de datos, necesitas todo un equipo en tema de estructura, que probablemente si vos levantás $1.500.000 para hacer un tema de AI y digamos tu equipo no está consolidado y no tienes un equipo de eso se te va a ir en menos de 15 meses, o sea, en menos de 7 meses realmente, porque hacer AI como realmente se espera ese tema de AI es bastante costoso, ¿cierto? Y también parte también lo que dice Pedro, y es más bien el tema de AI a manera de conclusión, es cómo la utilizamos para empezar a optimizar procesos, para sobrevivir durante los 15 meses sin necesidad de levantar capital, ser más rentables, llegar con unos unit economics más bonitos para ir a levantar una siguiente ronda. Sí, o sea, no es parte de conversión, sí, y de hecho cosas que estamos haciendo en el fondo para nosotros, estamos ocupando temas de AI y todo, pero no es como, si no estás haciendo AI, no voy a invertir en ti. Pero dicho eso, igual si bien la estructura en sí es cara todavía, todo tiende a bajar, es como de nuevo, la estructura antes de tener una servidor en la nube hace, no sé, X cantidad de años era súper caro, pero hoy día es casi como un commodity, ¿no? En el fondo la gente se cambia de AWS a Azure, después a Oracle, etcétera, ¿no? Entonces como más comoditizado. Yo creo que va a ir para allá también todo. Eso. Pero Pablo, cuéntame ya terminando, algún fundador o algún miembro del ecosistema que tú digas, este gallo vale la pena entrevistarlo, alguna sugerencia, ya sea alguno de tus fundadores externos, conocidos tuyos, que son un aporte real al ecosistema que tienen harto para decir.
Es como decir cuál es tu hijo favorito, ¿no? Como difícil, en verdad. No lo digamos así, no lo digamos así porque si no, no decimos nada, porque lo políticamente correcto, No, no. no, todo ni Hay tú. harto. Es que en el fondo, de nuevo, como creo que es como feliz de que conversemos como offline de qué están buscando particularmente, porque de fondo, bueno, me tienen a mí y si quieren hablar con otros fondos, felices de contactarlos también. Están buscando en etapa temprana en tal país que no han podido encontrar, también felices de contactarlo, o en Chile, como está, como tú eres chileno, o en Colombia, lo mismo, en verdad, felices de. Hay muchísimas historias increíbles que se pueden contar de distintas gentes, de distintos países. Creo que felices de apoyarlos con redes. Buenísimo. Oye, y la sugerencia que nos diste, que la vamos a dejar anotado abajo también, el libro, yo lo leí, es muy bueno, buenísimo, también lo recomiendo. Venture Deals, de Brad Feldman. Brad Feld. Brad Venture Feld. Deals de Brad Feld. Sí. Buenísimo. También lo sugiero, yo lo leí, es muy bueno, sobre todo para quienes estamos buscando una pronta ronda de inversión. Así que nada más que agradecer, Pedro Pablo, tu tiempo y el compartir toda esta experiencia con el resto de la comunidad que va a estar escuchando encantada todo este tipo de episodios. Así que muchas gracias, Pedro. Gracias a ustedes por la invitación. Estén muy bien. Igual, un abrazo. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Buena semana.